Marineko kobaren aurkikuntzaren berri izan nuenean, niri gogoratu zitzaidan Nikolas Ormaetxea Horixe. Horixek idatzi zuen 20. mendearen hasieran oso liburu garrantzitsu bat, Euskaldunak izeneko poema nazionala edo izan nahi zuena, eta atarikoan esaten du, idatzi zuela, geroak kontuan hartzezan bertan Euskal Herrian herri bat izan zela. Nikolas Ormaetxea bertan bizi izan duzen, Huitzin, gaztetan, umetan, eta iruditzen zait kobazulo honetako fosilak aurkitu zituztenean, azaldu zirenean, fosil horiek bazutela hitz banaren balioa, ezta? Eta hor bazegoela liburu haundi bat nolabait esateko idatzia aspalditik esaten duena geroak, etorkizunak gorde bar duela, kontuan hartu bar duela, garai batean ze natura izan zen duela 45.000 urte, eta zaindu bar dugula etorkizunean bere hontan edo iraun dezan nahi baldin badugu. Guretzat, egia esan, Otxola taldekoak bere garaian, duela 25 urte izandako aurkikuntza hori, izugarria izan da, bai? Eta horrexegatik gaur oso importantea da, balorean jartzea espeleologia taldeak egiten duten lana. Zeren beraiek, hor, azpiko kontinente horretan dauden altxorrak atera egiten dituzte, eta ez bakarrik hori, beraiek zeukaten sensibilitatea, segurazki zuek ere ondarearekiko daukazen sensibilitatea agertu zuten, zeren aurkikuntzaren berri eman zuten, eta oso modu profesionalean, bakarrik gesto horri esker, gaude gaur hemen, eta dakigu zer nolako aztarnak dauzkagun, ez? La cueva la estábamos explorando como parte de un trabajo para el gobierno de Navarra, y en una de estas exploraciones, pues uno de los miembros del grupo, al ir a mover una piedra, le pareció que pesaba poco para hacer una piedra de ese tamaño. La miró un poco más atentamente y vio que efectivamente no era una piedra, que era un fósil. Y bueno, la guardó en el petate, y cuando ya salimos y fuimos al local donde teníamos la sede del grupo, buscamos libros, empezamos a mirar fotos, pasando páginas, y de repente lo vimos. Una foto ponía molar de mamut, y era igual que lo que teníamos delante. Y nos quedamos impresionados, ¿no? Molar de mamut, un descubrimiento muy importante. No lo podíamos creer, y avisamos al gobierno de Navarra. El gobierno de Navarra se puso en contacto con Aranzadi. Aranzadi efectivamente confirmó que era un molar de mamut, y bueno, pues ya se volvió a la cueva a seguir buscando restos, y de ahí salió todo esto que tenemos ahora. Vosotros notificasteis este hallazgo en abril del año 96. Para junio, y con el conocimiento de las autoridades y con el impulso además de Isaac Santesteban y María Amor, pues en junio yo recuerdo que hicimos 2 visitas, fruto de esa relación completamente normal entre los espeleólogos y teniendo en cuenta el interés. Llegamos al sitio, era difícil, las gateras, recuerdo que había mucho barro, llegamos al punto concreto, pues lo recuerdo como una grieta hacia el techo con piedras inestables, mucho barro, con filtración de agua, que ya te da la idea de dónde han venido los restos, y en ese lugar había más huesos de diferentes tamaños. Muchos están fragmentados, esquirlas, fragmentos, esquirlas y pedazos de hueso. Y así, entre el barro, porque hay que entender que esto estaba tan cubierto de barro que efectivamente es normal que no te enteres. O sea, tú estás viendo ahí barro entre piedras. Si movilizas un poco el barro, te das cuenta que eso es un hueso, que sigue el hueso, anda, y salió el cráneo ese de rinoceronte además, y otras piezas, ¿no? Así que lo que hicimos en 2 jornadas fue recoger, principalmente recoger, situar topográficamente. Los restos se llevan a Aranzadi. Altuna hizo, porque esa era su responsabilidad, hacer un catálogo, un inventario de aquello. Fue noticia en la prensa de Navarra el 30 de junio del año 96. El Diario de Navarra ya da noticia en la primera página, así como aparece una fotografía de Indurain, pues en la primera página también aparece esa noticia, que luego se desarrolla la página entera, pero seguramente para muchos navarros era más importante lo de Indurain que lo del mamut de Huici. Bueno, no pasa nada. Y los restos estaban en el depósito de materiales faunísticos, paleontológicos, etcétera,
que hay en la Sociedad de Fincas Aranzadi, que como es objeto de visita y de interés por otros paleontólogos, pues algunos ya lo sabían, pues se había publicado, en el mundo de los superespecialistas ya se sabía que este hallazgo existía, que no se ha perdido ni se ha traspapelado, como digo, y de pronto pues llegan nuevas generaciones de paleontólogos mucho más jóvenes, con mayor especialización, con mayor capacidad de trabajo, que nos reemplazan, nos sustituyen de manera natural a los que nos vamos haciendo un poco mayores, y ahí es donde Asier pues, le saca un rendimiento lógico en el mundo de lo científico, que consiste en analizarlo con mucha más exhaustividad, en compararlo con otros elementos conocidos en el mundo de la literatura científica y en publicarlo en una revista internacional. Y de pronto, de nuevo, surge pues, la noticia, ¿no? Sin duda en el lugar quedan más, claro que quedan más. No es nada fácil hacer una excavación allí. Si estuviera en la boca de la entrada a la cueva, pues igual un día se podría hasta plantear, pero bueno, ahí algo más se podrá recuperar, pues igual sí, pero es dificilísimo, el punto en donde hay que trabajar. Alde batera zabortegia daukagu, eta bueno, zabortegi hauek benetan arriskutsuak dira urarentzat, azkenean kobatzuluak dira uraren zikloan parte hartzen duten agente batzuk, eta bueno, lurrazpiko urak kutsatzen baditugu, guk edaten ditugun urak kutsatuko genituzke. Horrexegatik gaur egun bueno, uste dut ez dela zan behar, baina bueno, olako gauzak oso bortitzak izango ziren, eta horregatik bueno, animatu behar jendeari olakorik ez egitera, ez? Heziketaren bitartez. Eta bueno, beste aldera topatuko genduna izango zen altxorra, ez? Astarnategia, baina, bueno, pues badakigu, ez, sartu garenean oso bortitzak direla, arrokak, oso latzak, eta, bueno, badira katazulo batzuk, toki oso estuak, meandroren bat, eta lokatz pilo bat dago. Ez da erreza bertaratzea, eta, bueno, ezurrak momentuentan, pues, atera dira gehiengoak, eta ez direnak atera da, benetako kaos baten barruan daudela, ez, arkaitz kaos batean, eta zerbait mugitu eskero behar badako azulo guztia gainera erortzen alda, beraz, bertan geratuko dira, bizitzan aurrerago beste norbaitek ikertu alizateko. Mainearen astarnategiaren garrantzia, zertan datza, alde batetik, errinozerio iretsueen 100 hezur baino gehiago topatu direlako, horiek suposatzen dute 5 individu eta beste alde batetik mamut bakar baten 5 hezur. Normalean, horrelako aztarnak Iberiar penintsulak oso arraroak dira. Eta topatzekotan beste animalien aztarnekin batera, fosilekin batera topatzen dira. Orduan, astarnategi honen garrantzia da astarnategi bakar batean gehiengoa ia osoa hotzera adaptatutako animalien fosilak topatu izan direla. Gainera, beste alde batetik, daukan datazioa oso garrantzitsua da, zer badira 45.000 urte ingurukoa, eta garai horretan azkenengo neandertalen zantzuak topatu izan ditugu beste astarnategien inguruetan, eta orduan hitz egiten digu garai horretako neandertalak bizi izan ziren egoeratan, hau da, hots handiko egoeran. Detectamos básicamente 3 unidades geológicas. Una de ellas está relacionada con la formación de la cueva, que sería esta de aquí, son unas arenas así con una laminación muy fina, de cuando la cueva todavía estaba cerrada. Esta formación está relacionada pues eso, con cuando se forma la cueva. Posteriormente, una parte se erosiona y creemos que relacionada con esta grieta de aquí, o una grieta parecida, entrarían los huesos mezclados pues, con otros sedimentos y con clastos de caliza, que es lo que vemos aquí pues, en la unidad 2, que tiene fragmentos de caliza, restos de hueso, como decía Paco, sí que hay algunos restos, pero es que es muy peligroso sacar y tocar absolutamente nada, porque hay bloques por encima que si se descalza algo, y además me acuerdo de haber leído el informe que hicisteis vosotros, es peligroso el intervenir ahí. Y luego, por último, la tercera unidad serían más bloques de derrubio, de grandes bloques, que digamos que sella ese depósito de huesos. En el caso del ciervo, bueno, es un individuo, es un astrágalo, una taba, un hueso del tobillo, y además en un principio, hasta que no lo medimos,
pues teníamos la ilusión de que pudiese ser un reno. Porque no hay básicamente solo 2 yacimientos de reno que están en la parte mediterránea. Todas las demás están, digamos que son yacimientos que no han pasado la divisoria de aguas. Y esos 2 yacimientos creemos que seguramente son por aportes de humanos que habían cazado esos renos y los habían llevado. Entonces nos hacía ilusión de que pudiese ser un reno. Bueno, pues entonces lo que hicimos fue también comparar. Muchas veces nuestro trabajo como paleontólogos es identificar el hueso y en algunos casos entre especies parecidas lo único que puede cambiar a lo mejor es el tamaño y lo que hicimos fue compararlo con restos, con especies que se conocían taxonómicamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos restos de reno, este es el tamaño, y aquí tenemos varios restos de ciervo y entonces, bueno, pues el caso de Maine era muy cercano a los ciervos de Kipuch. Entonces, bueno, habrá que seguir buscando renos en Navarra. En el caso del mamut, el compañero de Ocholak estaba contando el hallazgo de este diente. Este es un tercer molar. En el caso de los elefantes, a mí una de las cosas que más me llama la atención es la manera que tienen de cómo le van saliendo los dientes. Nosotros tenemos una dentición de leche que posteriormente es sustituida por una definitiva. En el caso de los proboscideos, de los elefantes, tienen, digamos que va saliendo de manera secuencial. Entonces, suelen tener como mucho 2 dientes a la vez. Entonces, este animal tenía el segundo molar y el tercero le estaba saliendo y tiene una parte erosionada, pero el resto todavía no. No está completo, le faltarían por aquí láminas. Y entonces tenía esta parte de aquí, luego a la salida lo pueden ver, que es la zona de desgaste. Y entonces pudimos hacer una comparación con la edad de muerte que tienen los elefantes actuales. Es decir, hay gente que lo que ha hecho ha sido estudiar qué tipo de desgaste tienen los elefantes actualmente, cuando se le sale el primer molar, cuando le sale el segundo molar, cuando le sale el tercero, cuando está más desgastado, cuando está menos desgastado, y de esa manera lo que hicimos fue hacer una equivalencia en años de elefante. Entonces, el mamut de Mainea tenía, en equivalente a años de elefante africano, tendría 32 años, más o menos. El caso del rinoceronte lanudo, como he comentado anteriormente, es el animal que más restos ha proporcionado. Y además, la parte más bonita es que ha proporcionado restos de todo el esqueleto, tanto del cráneo como del postcráneo, y además de distintos de animales con distinta edad de muerte. Y eso es una cosa que también van a poder ustedes apreciar cuando pasen por delante de la mesa. En concreto, tenemos 5 individuos, de los cuales que hemos identificado por el cráneo, con las partes que están replicadas, pues hemos podido identificar la presencia de 5 individuos. Tendríamos un individuo que sería un perinatal, un recién nacido o un feto a término. Luego otro individuo bastante joven, un joven un poquito mayor, además este cráneo que está en 2 lo van a poder ustedes apreciar allí. Este cráneo de un individuo que pensamos al que le pertenecía este maxilar con todos estos dientes, que sería ya un individuo adulto, pero un adulto joven, con edad entre 10 y 20 años, y luego un adulto más senil para lo que es la edad de los rinocerontes, con más de 25 años, en el cual incluso los dientes, los molares, los últimos molares, están tan desgastados que llega el desgaste hasta la raíz. Y estos dientes también los van a poder ver ahí. Entonces, tenemos el número mínimo de individuos calculado, por un lado, con los restos craneales, y luego, por otro lado, la edad de muerte calculada, por un lado, en base a la dentición y, por otro lado, en base a las características que tenía el cráneo. ¿Qué otros restos encontramos en Mainea? Pues bueno, pues tal como he comentado, pues tenemos restos de todo el esqueleto, ¿no? Pues aquí tenemos unas vértebras, además aquí se ve muy bien, estos son el atlas, que es la primera vértebra cervical, la que articula con el cráneo. Tenemos costillas, solo hemos ilustrado uno, pero es el elemento más abundante. Tenemos una escápula, tenemos un hueso coxal, aquí articularía el fémur, y tenemos un fémur muy completo que también hemos traído. Tenemos también un resto de tibia de un individuo inmaduro, restos de húmero,
metacarpos, un astrágalo un poco erosionado, una falange. Y lo que también pudimos hacer, aunque yo en un principio no creí que no lo íbamos a conseguir, fue conseguir una datación. Queríamos saber qué edad tenían estos restos, de cuándo eran. Entonces, bueno, pues un pequeño fragmento del raíz de un P2 superior, de un premolar, del individuo probablemente adulto joven, pues lo que hicimos fue mandarlo a datar a Beta Analytics para saber la datación por carbono 14. Entonces, bueno, pues la primera alegría fue saber que se podía datar y la segunda alegría fue que era de una edad, 45.000 años, muy interesante. De hecho, sería de los rinocerontes que se conocen a nivel peninsular, aunque hay algunos más antiguos, pero el que tiene un contexto a lo mejor dentro del Pleistoceno superior de los más antiguos, ¿no? Y además coincide prácticamente con un momento frío, lo cual tampoco es de extrañar. Pero lo más interesante también es esta edad, porque cuando hablamos de hace 45.000 años, estamos hablando de las cronologías de los últimos neandertales, estamos hablando de que con los estudios que se han hecho en la zona del Cantábrico Oriental, los neandertales puede que desaparecieron parcialmente y luego llegaron otros neandertales con otra cultura posterior, que suele llamar cultura transicional, el chatelperroniense, y estamos hablando de momentos muy cercanos a la desaparición de estos parientes nuestros. Entonces, aunque en un principio, como comentaré después, no tenemos ningún tipo de evidencia de presencia humana en Mainea, por otro lado, Mainea nos está explicando, nos está contando algo sobre ese mundo en el que vivían los últimos neandertales de la península ibérica. Nosotros lo que hemos interpretado, viendo también a nivel peninsular qué es lo que pasa con estos yacimientos, es que es posible que las zonas de valle las usasen como zonas de paso, y lo que realmente estaban buscando eran zonas más altas. Entonces, bueno, pues Mainea está en una zona relativamente alta, de hecho, el especialista en isótopos era lo que más nos subrayaba, decía, es que es el yacimiento con datos isotópicos de rinoceronte más alto de Europa, ahora mismo. Y estuvimos mirando también pues, otros yacimientos, por ejemplo, en la zona de Cataluña, y efectivamente los rinocerontes aparecen en zonas relativamente altas, a partir de 700 metros. Entonces, volviendo un poco a la imagen así general, sabiendo que en la topografía externa hay una zona de dolina muy cercana a la situación vertical del yacimiento, lo que apostábamos era que posiblemente esta zona de dolina podía haber actuado como una trampa natural, con alguno de los huesos carroñados por un carnívoro de pequeño tamaño, y esta dolina fue la que digamos, con su conexión con el interior de las cuevas, fue la que dio paso a estos huesos a entrar dentro de lo que es la cavidad kárstica. Desde el Gobierno de Navarra, un poco la idea que teníamos era pues, aprovechar este momento para establecer cauces de comunicación pues, entre todas las partes que están implicadas, que estamos hoy aquí sentados. Hoy a la mañana comentábamos pues, que evidentemente un estudio de estas características pues, es eminentemente multidisciplinar. Ahí hacen falta espeleólogos, paleontólogos, topógrafos, geólogos, toda una serie de disciplinas que tienen que estar necesariamente en el mundo subterráneo tan débil, tan frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es aprovechar este impulso, aprovechar estos trabajos de Mainea, los trabajos en Loizu, los trabajos que se hicieron en Amuchate, que vamos a tratar pues, de volver a darlos a conocer, de que la ciudadanía lo conozca, pues bueno, porque es un patrimonio de todos los navarros y navarras muy desconocido, al que todos tenemos derecho a tener acceso y a conocerlo, que está bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra desde hace ya 15 años y que permanecía un poquito en el olvido, ¿no? Con lo cual ahora vamos a aprovechar para relanzarlo, como digo. Esan nahi du, Larraun Udala eta Uitziko kontzejukin batea, eta elkarlanean gaudela azkeneko legealdi honetan, bai ondarekin, bai Astiz Irujo Fundazioakin, Arantzadikin, eta oso sensibilizatuta gaude olako gauz kulturalakin, ez? Eta publikatu zenen Asier Gomezek egindako ikerketa hau eta ja izena bakarrik, ez? Mainea, ez? Izenaia bakarrik
ez da izen arrunta bat, da etxe bateko izena, ez? Gure baiaran dun garrantzikin, ez? Eta, bueno, ez ginen inungo dudekin, hori gure uitzira ekarri behar zela. Tres esculturas pequeñas en cerámica, a solicitud de la organización. En realidad lo que trato de representar es la tenacidad, las preguntas que se han hecho y la investigación que han hecho, y es un reconocimiento a ese trabajo. Ondareko kulturtaldeko kideok oso harro gaude Utziko Maineako Bazuloko aurkikuntzaz, eta gure ustez altxorra da. Benetan zaindu behar den altxorra eta ezagutzera eman behar dena.